Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto para mí poderlos saludar en esta tarde. Quiero mandarles un saludo afectuoso a todos ustedes que me están viendo en casa y sobre todo agradecer a nuestro Señor Jesús por darme una vez más la oportunidad de llegar a sus hogares en esta transmisión. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he estado meditando en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen, hermanos. Acompáñenme por favor en esta tarde en una predicación que yo he titulado Fieles en la adversidad. Sabemos que hoy en día vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos complicados a nivel mundial, tiempos complicados por salud, por economía, por cuestiones familiares que a veces se complican por la carencia del dinero también. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos levantarnos y debemos levantar la voz para que la voz de Cristo sea escuchada, para que la palabra de Dios fluya, no solo en mi vida, no solo en la vida de mi familia, sino en todos los lugares que todavía necesitan del amor de Dios. Y quiero comenzar, hermanos, con una oración. Señor, te bendecimos. Gracias, Padre Celestial, por darnos una vez más la vida, por darme, Señor, la bendición de poder compartir con mis hermanos. Bendice, Señor, bendice a mis hermanos en Cristo que están ahí en sus casitas, a cada uno de ellos. Cúbrelos con tu sangre preciosa y gracias, Jesús, por darme a mí la oportunidad de poder predicar. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Como dice tu escritura, tu palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar, hermanos, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Vamos a leer una porción de la Biblia que está en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer varios versículos, pero quiero que me acompañen, por favor. Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Yo creo que para todos ya es muy conocido. Dice la Escritura: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estos, el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Palabra de Dios es esta, hermanos. Yo quiero centrarme en este momento en los versículos 3 y 4, cuando Aspenaz recibe la orden del rey. Tráeme muchachos de buen parecer, de hijos de los príncipes, porque los voy a preparar para un propósito especial, hermano. Esto es impresionante. Yo quiero iniciar, antes de emocionarme, preguntarle a usted: ¿quiere prosperar, hermano? ¿Quiere prosperar? Yo me hice esa pregunta ahorita cuando estaba haciendo mi sermón, y yo me pregunto a mí mismo: ¿quiero prosperar? ¿Usted quiere prosperar? La respuesta es obvia, hermanos. Todo ser humano deseamos prosperar. Todo ser humano quiere que le vaya bien en la vida. Sería ridículo que una persona que usted conociera le dijera lo opuesto. Sería loco que usted le preguntara a sus vecinos o sus amigos: oye, ¿tú quieres prosperar? Y que esa persona te dijera: no, yo no quiero que Dios me prospere, yo quiero que me vaya mal.
No, es ridículo esa respuesta. Todo ser humano queremos que nos vaya bien en la vida. Y sabe una cosa, Dios es un Dios rico en bendiciones. De hecho, el anhelo, el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. El anhelo de Dios es bendecir a su iglesia, bendecir a sus hijos. Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que parece que muchas veces los cristianos no prosperan en la vida. La vida en general. Y yo no estoy hablando únicamente de prosperar económicamente, hermanos. ¿Sí? Para que no se vaya por ese lado nada más. Porque eso parece, no sé si usted lo ha checado con sus amigos cristianos, que a veces pareciera que hay cristianos que prosperan y otros cristianos que no. Que se quedan como que estancados en su vida cristiana, estancados en su vida matrimonial, en su vida familiar, que se quedan estancados en algunas circunstancias o situaciones, crisis que enfrentan en la vida. Se lo vuelvo a decir con otras palabras, hermano. ¿Por qué parece que a unos cristianos le va mejor en la vida que a otros? Pero eso sí, todos queremos prosperar. O sea, todos queremos que nos vaya bien. ¿Sí? Miren, hermanos, al estudiar la vida de Daniel, ¿sí? Yo le voy a invitar a que se eche todo el libro, o por lo menos, porque está muy grande, los primeros 6 capítulos, que son muy profundos, tienen mucha sabiduría. Pero al estudiar la vida de Daniel, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Y una de las primeras cosas que yo me di cuenta es que la vida de Daniel en su juventud fue muy fuerte, muy difícil. ¿Sí? Él tuvo las suficientes experiencias dolorosas, las experiencias suficientes como para haber renegado de Dios, para haber negado su fe y, como dice la Escritura, haber decidido otra decisión diferente. Haber decidido comer de esa comida, de ese alimento que le estaban presentando los babilonios, ¿no? Él pudo haber dicho, bueno, pues hay que comer, ¿no? Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, él tomó otra decisión. Fue la mejor decisión que él pudo tomar. ¿Por qué? Porque esa decisión fue respaldada por Dios. ¿Sí? Y le voy a explicar por qué, hermano. Él tuvo por lo menos 3 pérdidas. Cuando llegan los soldados de Babilonia y se lo llevan a él junto con sus amigos allá a Babilonia, él tuvo por lo menos 3 pérdidas, hermano. Entendamos esto, él tuvo 3 pérdidas por lo menos. A veces nosotros lloramos por una, pero él tuvo 3. Por eso le dije que él pudo haber renegado de Dios. Como cualquier ser humano que le va mal en la vida, él pudo haber dicho, bueno, pues ¿dónde está Dios? Y no lo hizo. Él tuvo la primera pérdida, que fue la pérdida de su familia. La Escritura no lo menciona, pero yo no creo, siga mi juego, no creo que los soldados de Babilonia hayan tocado su puerta y hayan dicho, felicidades Daniel, te ganaste una beca en la universidad de Babilonia. No, los soldados llegaron y mataron a su familia y se lo llevaron. Fue arrancado de su familia y llevado en un principio como cautivo a Babilonia. Fue la primera pérdida que él tuvo, hermano. La segunda pérdida que tuvo fue la pérdida de su país. Fue extraditado, lo llevaron de Judá, de su pueblo, de su ciudad, se lo llevaron a otra ciudad, con otra cultura, con otro idioma, con otras costumbres. Y eso hace que perdiera también su cultura. Él no dejó de ser judío. Es como si usted se fuera a vivir a China, por ejemplo. Usted en China sigue siendo mexicano, pero usted allá no va a poder celebrar lo mismo que celebra aquí. Allá no tiene las mismas celebraciones que aquí, no tienen la misma cultura, los mismos hábitos que nosotros mexicanos tenemos en común. Es algo similar, fue lo que le sucedió a Daniel.
Entonces él tuvo por lo menos 3 pérdidas, hermano. 3 dolorosísimas pérdidas. Y usted me va a preguntar, pero Abraham, ¿dónde está lo bueno en estas circunstancias? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está lo bueno? Repito, él pudo haber negado su fe. Pero como dice el versículo número 8, dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sí? Y no me malinterprete, hermano, ese fue el resultado. Porque nosotros ahora sabemos que las comidas eran ofrecidas a los dioses paganos, a los dioses delante de los cuales se inclinaba el rey Nabucodonosor. Y lo mismo sucede con nosotros. Tal vez a usted no van a llegar a su casa a matarle a su familia, pero seguramente usted y yo nos enfrentamos a circunstancias en las cuales tu fe, hermano, mi fe va a ser probada. Dios va a probar la fe. Y las circunstancias de mi vida, esta pandemia, esta circunstancia puede tocar a tu puerta y va a probar tu fe. Para ver si realmente eres un hijo de Dios comprometido con Cristo. Daniel tomó la decisión de serle fiel a Dios. Una de dos, o me inclino al comer estos alimentos, o me inclino ante esos dioses, porque es prácticamente lo que iba a suceder, inclinarme a esos dioses al comer ese alimento que me están dando, o me sigo inclinando al único Dios vivo y verdadero, al que me enseñaron a adorar mis padres. Solo había de 2 sopas. La Biblia menciona a Daniel, que fue prosperado, que fue bendecido, hermanos. Fue respaldado. Mire, hermano, le voy a aclarar algo. Cuando usted decide serle fiel a Dios, ese tipo de decisiones, así como la decisión que tomó Daniel, ese tipo de decisiones son decisiones que Dios respalda. Si usted quiere tomar una mala decisión, no le pregunte a Dios. Es como la señorita que quiere casarse con su novio inconverso. No le pregunte a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya desaprueba ese tipo de decisiones. Pero cuando usted toma una sincera decisión en su corazón de serle fiel a Dios, ese tipo de decisiones son las que Dios respalda y bendice cuando van acompañadas de conductas fieles al Señor. Ahora, eso no significa que las pruebas van a desaparecer. La Biblia menciona eso. Quiero llevarlos al capítulo 6 de Daniel, en el versículo 28. Se los voy a leer. Está precioso este versículo. Cuando lo conectas con el capítulo 1, te das cuenta de las maravillas que Dios hace. Daniel capítulo 6, versículo 28. Dice la escritura, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria a Dios, hermanos. Cuando está mencionada la palabra y este Daniel, se refiere al Daniel de la Biblia. Hay muchos Danieles en el mundo. Mi hijo se llama Daniel. Hay muchos Danieles en el mundo. Pero la escritura dice, y ese Daniel, el Daniel que tomó la decisión desde su juventud de serle fiel a Dios, y le fue fiel a Dios cada paso que dio en su vida, fue prosperado por Dios. Y no importó los reyes que vinieron. Vino Nabucodonosor, su hijo, el rey, ahorita les digo su nombre, Belsasar. Pasaron esos 2 reyes, rey Nabucodonosor, Belsasar, Darío, y él se mantenía. Pasaron regímenes, pasaron reyes, pero Daniel seguía firme. ¿Quién de nosotros, hermanos, quién de los hijos de Dios, quién de los cristianos puede decir lo mismo en nuestra actualidad? Pueden pasar presidentes, gobernadores, pueden pasar situaciones de crisis en el mundo, situaciones de crisis en la vida, y Dios me va a prosperar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo que se dijo de Daniel? Y Abraham prosperó, no importó las circunstancias de la pandemia.
Yo quiero dar gracias a Dios por mi vida. Yo soy un testimonio vivo de la misericordia de Dios, hermanos. Dios es fiel y verdadero. Yo le he sido infiel a Dios muchas veces. Usted le ha sido infiel a Dios muchas veces. Y Dios nos sigue conservando la vida. Esa es la prueba de que Dios sigue siendo fiel. Por eso yo le puse ese título a mi predicación: fieles en la adversidad. Fieles en la crisis, hermano. Dios le permitió a Daniel experimentar estas crisis, y estas crisis lo único que hicieron fue fortalecer la fe de Daniel. La fe en el único Dios vivo y verdadero, al cual usted y yo nos hemos inclinado, y al Señor Jesucristo es el único al que nos vamos a inclinar. Ningún otro Dios. Solo Jesús. Quiero que diga eso en su casa, hermano. Y ese Abraham, póngale su nombre, prosperó en medio de esta crisis. Pero ¿por qué entonces? Vamos a regresar al tema, hermanos. ¿Por qué entonces pareciera que hay cristianos más respaldados por Dios que otros? ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla, mis amados hermanos. Porque no están dispuestos a pagar el precio de su llamado. No están dispuestos a pagar el precio de serle fiel a Dios. Cuando tú decides serle fiel a Dios, te estás comprometiendo a serle fiel en santidad, fiel en rectitud, fiel en obediencia. A Daniel le costó, ya le dije, por lo menos 3 pérdidas. Le costó su llamado, le costó cambiarse de domicilio a otro país, a otra cultura, no ver a su familia. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Y Dios lo prosperó ahí, en un lugar completamente desconocido para él. Él siguió siendo fiel a Dios. Y Dios lo prosperó. Ahora, ¿por qué? Hermanos, no me malinterpreten. Daniel, cuando regresemos al capítulo 1, vamos a regresar al capítulo 1. Cuando estamos aquí en el versículo 8 y Daniel propuso en su corazón, Daniel no tomó esa decisión, hermanos, basados en lo que Dios le pudiera dar. Para nada. Daniel seguramente no hizo esta oración: Señor, si yo te soy fiel, yo sé que tú me vas a bendecir. Señor, si te soy fiel, yo sé que tú me vas a prosperar. Daniel no tomó esa decisión basada en ese pensamiento, mis amados hermanos. Le voy a decir por qué. Porque lo único seguro que tenía Daniel era que en ese momento era muy grande la probabilidad de que pudiera morir por no cumplir con los estándares que estaba poniendo el rey. Era lo más seguro que él tenía, no otra cosa. Porque hay gente que se ha encargado de meter esa falsa idea a las iglesias, donde si tú eres fiel a Dios, entonces Dios tiene que bendecirte. ¿Y si no? Esa es una pregunta que muchos cristianos no pueden contestar porque creen en eso de la prosperidad. Hermano, no me malinterprete. Ahora bien, dando respuesta a esto, ¿por qué Dios prosperó a Daniel? Porque su actitud hacia Dios, escúchame bien, porque su actitud hacia Dios estaba basada en una relación de amor y temor reverente, no en una relación de conveniencia. Sabemos que nos conviene ser cristianos, sabemos que nos conviene estar delante de Dios, sabemos que nos conviene una relación personal con Cristo porque nos da entrada al cielo, pero nuestra relación no debe estar basada en lo que Dios nos puede dar, está basada en el amor que yo le profeso a mi Señor. Daniel amaba a Dios profundamente y la decisión de serle fiel fue porque él honraba y quería honrar a Dios, y obviamente ese tipo de decisiones son las que Dios le gusta respaldar.
Porque hay cristianos que no prosperan y oran y piden y Señor bendíceme, por favor prospérame Padre, por favor te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios te va a contestar, hijo, no te puedo prosperar, no te puedo bendecir. Porque sigues siendo necio. Porque no me quieres seguir, no me quieres servir. Te quiero sacar de tu comodidad. Te quiero sacar de tu letargo para que me sirvas y no quieres. Y ahí entramos, hermano. Perdón, entramos en controversia. Yo por eso, hermanos, te quiero recomendar por lo menos 3 cosas. Ya voy a ir cerrando. Te quiero recomendar 3 cosas. Número 1, toma la decisión, hermano. Toma la decisión, firme decisión de serle fiel a Dios. Quizás tú ya la tomaste en algún momento de tu vida anterior, ¿no? Hace 1 año, 2 años, hace 10 años, no sé cuándo la tomaste. La decisión de ser fiel a Dios. Pero medita un momento en este instante, en esta hora. Medita por un momento. Tomar la decisión es fácil. Mantenerte es lo difícil. Cuando Daniel tomó la decisión, tenía entre 14 a 17 años. Cuando lo metieron al foso de los leones, él tenía 80 años. Y dice la Escritura que ninguna falla, ninguna cosa chueca encontraron en su vida. Estamos hablando de cerca de 60 a 62 años de pureza, de rectitud. Tomar la decisión es fácil, hermanos. Facilísimo. Me caso, sí, me caso. Ajá, pues serle fiel a tu esposa o a tu esposo es lo difícil. Me voy de viaje, sí. ¿Pagarlo? Es difícil. Entonces, hermanos, número 1, medita y toma la decisión de serle fiel a Dios. Número 2, cultiva tu intimidad con tu Padre Celestial. Dice Daniel capítulo 6 versículo 10 que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cómo lo hacía, hermanos? Yo quisiera saber cómo lo hacía. Y sabe una cosa, quiero preguntarle, ¿usted sabe qué platicaban Dios y Daniel? ¿Qué le decía Daniel a Dios? Porque yo sí sé. Y usted sabe, ay, este hermano, a Dios le revelé algo. No, discúlpame. Mire, hermano, Daniel fue humano, como usted o como yo. Daniel tuvo sus propias preocupaciones. Daniel era humano. Seguramente había momentos en los que Daniel se ponía postrado delante de Dios y lo adoraba. Señor, tú eres grande, tú eres eterno, tú eres príncipe de paz. Había momentos en los que Daniel lo adoraba. Seguramente también había momentos en los que él se inclinaba para pedir, Señor, te ruego, Padre Santo. Hubo varias ocasiones, ¿se acuerdan de la ocasión en la que el rey Nabucodonosor tomó la decisión de matar a todos los sabios y magos y científicos de esa época? Y entonces él agarra a sus amigos, se meten a su cuarto y se inclinan a Dios para rogarle, Señor, ten misericordia, revélanos la interpretación del sueño del rey. En otras palabras, ¿qué oraba Daniel? Lo mismo que usted o yo. Vamos delante de Dios cuando nos sentimos quebrantados. Vamos delante de Dios cuando tenemos necesidad. Vamos delante de Dios cuando debemos adorar. Y finalmente, hermano, manténgase firme en la fe. Número 3, manténgase firme en la fe. La fe en nuestro Señor Jesús. No te conformes a este siglo, dice Romanos 12:2. No te conformes a este siglo. Mire, Daniel vivió en un contexto lleno de muerte, lleno de paganismo.
Al igual que nosotros, vivimos en un contexto, en un mundo, en una ciudad que no toma en cuenta a Dios. Vivimos en un contexto en el cual no se toma en cuenta a Dios. Pero usted, hermano, tiene la certeza de que usted toma en cuenta a Dios. Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Daniel no se conformó a las circunstancias, ni él ni sus amigos. No sabemos, la palabra de Dios no menciona cuántos jóvenes fueron llevados de Judá a Babilonia. No sabemos, pero eran varios. Dice ahí que los demás sí comieron de la comida del rey. Daniel y sus amigos no. 4 de un grupo de no sabemos cuántos tomaron la mejor decisión de su vida de mantenerse íntegros delante de Dios. No se conformaron a las circunstancias, no se conformaron a la situación. Decidieron conformarse a la escritura, decidieron conformarse a lo que Dios ya había establecido. Entonces, hermanos, nosotros tomemos la misma decisión. No nos conformemos a esta circunstancia, a esta decisión. Hay gente que sigue viviendo su vida sin tomar en cuenta a Dios. Pero esas personas no van a poder decir, hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hermanos, ya con esto cierro. Que Dios los bendiga. Y ruego al Señor de los cielos, a mi Señor Jesucristo, que Dios les bendiga, los prospere. Pero usted y yo sabemos que tenemos que pagar el precio de nuestro llamado. Tenemos que pagar el precio de la santidad. Daniel lo pagó. Y hubo respuesta de Dios, hubo bendición, hubo respaldo divino. En todas las pruebas que él enfrentó, varias veces fue llamado a la presencia del rey. Y Daniel siempre supo que la respuesta venía de su Padre Celestial. Daniel siempre supo que las respuestas venían de Dios, no venían de su capacidad. Repito, Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a sus hijos, pero también espera de sus hijos santidad, espera de sus hijos fidelidad, espera de sus hijos rendición, espera de sus hijos obediencia. Hermanos, seamos fieles a Dios en toda la extensión de la palabra. Seamos fieles al Señor. Que Dios los bendiga. Cuídense, hermanos. Y seguimos en contacto. Dios los bendiga. Bendiciones a Joel, a Pati, que ya mérito ya se van. Entonces que el Señor los cuide, los proteja y los prospere ahí en el lugar donde van a ir a trabajar, donde van a ir a extender el reino de Dios. Hermanos, las misiones son el corazón del Señor. Que Dios nos permita como iglesia respaldarlos en oración, en apoyo económico y emocional también. Bendito seas, Padre Santo. Gracias una vez más te doy por la oportunidad que me has dado, Señor, de predicar tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú los cuides. Gracias, Señor, por conservarme mi vida y porque yo sé, Padre Celestial, que tú vas a seguir cumpliendo tu propósito en la vida de cada uno de tus hijos, así como la cumpliste en la vida de tu siervo Daniel. Señor, permite que tus siervos, tus hijos, cumplamos el propósito por el cual tú nos has llamado a servirte a ti, a conocerte. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Por mi parte no hay avisos. Cualquier aviso lo vamos a seguir diciendo a través de el grupo y a través de la página de Facebook. Dios les bendice.